Manuel Merino fue presidente de Perú interino tras que estuvo en el poder menos de una semana. Antes de él, también Perú estuvo gobernado por Martín Vizcarra, si mal no lo recuerdo, que fue destituido como presidente del Perú, quien también renuncia después de una serie de protestas importantes. Perú lleva 3 presidentes en menos de un mes, y para platicar sobre lo que está pasando en este lugar, tengo en la línea a mi querido René Palacios Gaquín. Mi querido Pedro, qué gusto saludarte, te mando un abrazo muy grande, igualmente a toda la audiencia, y efectivamente, como lo mencionas, vaya espectáculo el que está dando el sistema político peruano con toda esta sucesión de presidentes, a lo que se le suma el espectáculo que tiene que ver con el hecho de que prácticamente todos los que han ocupado la casa de Pizarro, desde Fernando Belaúnde Terry hasta nuestros días, pues se han visto involucrados en investigaciones de corrupción, y no solo eso, sino que muchos de ellos han pisado la cárcel o se han visto involucrados en investigaciones de naturaleza penal. Recordemos el caso del expresidente Alan García, que gobernó Perú en 2 oportunidades, de 1985 a 1990, y después del 2006 al 2011, al que se le descubrieron, vínculos con actos de corrupción. Hay una donación poco clara por parte de Odebrecht por algo así como $300,000 y muchas otras cosas más. Y cuando elementos de la Fiscalía peruana fueron a arrestarlo para iniciar el proceso penal en su contra, él decidió subir las escaleras de su casa, entrar en su habitación y quitarse la vida de un balazo en la cabeza. Lo que es un hecho es que ciertamente la estabilidad política está muy lejos de regresar a Perú, y como lo mencionabas, estamos viendo ya el tercer presidente en menos de 15 días. Y ello de alguna forma nos permite, a mi juicio, un par de reflexiones. En un primer momento, y no nada más hablando del caso peruano, sino también de otros casos latinoamericanos, particularmente del caso brasileño, en donde ya se ha vivido la destitución en su día de quien fuera presidente, Fernando Collor de Mello, por actos de corrupción, en donde hemos vivido el encarcelamiento de quien fuera presidente en su momento, Luis Ignacio Lula da Silva, y donde vivimos también la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que fue sustituida en el poder por Michel Temer antes de las elecciones estas en las que finalmente ganó Jair Bolsonaro, actual mandatario brasileño. Con ocasión de lo sucedido en Brasil y con ocasión también de lo que ya venía sucediendo en Perú, no faltó quien dijera que estos países eran un ejemplo de los cuales nuestro país debería de aprender, porque no existían los niveles de impunidad que vemos en México. Es decir, en México a los presidentes no se les toca, no entran a la cárcel, no son juzgados por los actos delictivos que hayan podido en los que hayan podido incurrir durante su administración. Y vaya, la reflexión desde luego que tiene sus méritos. Sin embargo, hay otra manera de ver las cosas, y me parece que es la que está correspondiéndose más en la realidad, sobre todo en el caso peruano. Hay que recordar que toda esta crisis inicia después de las elecciones en las que Pedro Pablo Kuczynski se alza con la victoria y ocupa la titularidad del Ejecutivo peruano. Por vínculos de corrupción, el Congreso peruano destituyó a Pedro Pablo Kuczynski utilizando una figura decimonónica que francamente ya está más que superada, pero sigue siendo parte de la ley peruana, que es incapacidad moral permanente. Como consecuencia de la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder, se dio el ascenso del vicepresidente Martín Vizcarra, quien, en circunstancias normales tendría que haber terminado el término presidencial. Sin embargo, nuevamente por acusaciones de corrupción, en el caso de el presidente Martín Vizcarra, relacionadas con el ejercicio
de ejercicio de experiencia política pasada cuando fue gobernador provincial, pues entonces el Congreso nuevamente opera de una forma similar y destituye al presidente, arguyendo esta figura que es la de la incapacidad moral permanente, y asciende a la titularidad del Poder Ejecutivo Manuel Merino, como bien lo mencionabas, que pues duró 5 días en el poder. Y duró 5 días en el poder porque había manifestaciones multitudinarias en las calles de Perú que obedecían a una diversidad de asuntos que van desde las consecuencias de la pandemia y del confinamiento hasta pues una incapacidad de la economía peruana de llegar a los números de crecimiento necesarios para satisfacer las necesidades de los peruanos, y la respuesta de la fuerza pública peruana fue claramente excesiva, todo lo cual llevó a que Manuel Merino renunciara a la presidencia y llegara a ella quien había sido nombrado presidente del Congreso, porque hay que recordar que ya no había vicepresidentes en virtud de que el vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia para luego ser destituido, y que la otra vicepresidenta Mercedes Araoz renunció a su cargo. Bueno, pues entonces asciende a la titularidad del Poder Ejecutivo nuevamente quien es cabeza del Congreso, en este caso Rafael Sagasti. Pero aquí habría que ver no nada más el asunto desde la perspectiva de la falta de impunidad en Perú, en donde, digamos, vamos a poner el punchline, el mantra de que quien se porta mal afronta consecuencias, quien se porta mal se ve sometido a la justicia, frente a la otra lectura, que es la que tiene que ver con el hecho de la utilización sistemática de una figura francamente anacrónica, como lo es la incapacidad moral permanente, para ejercer una venganza desde el punto de vista político, para ejercer una acción de destitución al presidente, lo que ellos llaman la famosa vacancia, que obedezca más bien a factores políticos. Lo que es un hecho, Pedro, es que el entramado constitucional e institucional del Perú pues no es todo lo sólido que pudiéramos desear, porque tampoco es normal este nivel de fragilidad de el presidente de la República en su posición. Digo, el que llegó por mandato de las urnas fue Pedro Pablo Kuczynski para ocupar la presidencia de la República. A partir de Pedro Pablo Kuczynski ha habido 3 que han llegado sin haber sido estrictamente elegidos por los votos de los peruanos, como son el caso, en primer lugar, de Martín Vizcarra, en segundo lugar de Manuel Merino, y en tercer lugar ahora Francisco Sagasti. Entonces también habría que tener presente esa posibilidad de que hay un problema serio en la construcción constitucional del Perú, que hace que destituir un presidente sea particularmente fácil, todo lo cual pues le impide a la República Peruana tener la estabilidad política mínima necesaria para funcionar, mi querido Pedro. Pues sí, definitivamente Perú siempre ha sido una región álgida políticamente, pero controlada. Ahorita estamos viendo a un Perú descontrolado políticamente hablando, pero tampoco es así como que el cúspide de la región, ¿no, René? La cúspide de la región en cuanto a inestabilidad política, bueno, pues es que, lo que se ve no se juzga, como decía Juan Gabriel, esta cosa de que salen presidentes o se quedan de presidentes como de calcetines, insisto, no es normal. Hay un ejercicio electoral cada cierto tiempo, cada país determina cuánto considera debe de durar el mandato presidencial. En México pues, son 6 años, en Francia son 5 años con posibilidad de reelección, en Estados Unidos son 4 años con posibilidad de reelección. Es decir, cada quien en ese sentido establece la norma que considere más si ajusta sus intereses. Pero lo cierto es que una vez que fuiste electo, bueno, pues debe de existir la garantía de estabilidad política de que no te van a destituir porque de pronto sopló el viento en un sentido o en el otro. Y esto sí que se ha dado tanto en el caso de Perú como en el caso brasileño. Los que destituyeron a Dilma Rousseff como presidenta del Brasil eran unos personajes que tenían unas acusaciones por actos de corrupción muchísimo más graves
que las razones que esgrimieron para destituir a la presidenta, y estoy hablando de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, y Renan Calheiros, el entonces presidente del Senado brasileño. Eduardo Cunha, después de haber conducido el proceso de destitución de Dilma Rousseff, pues terminaría siendo procesado penalmente por estos actos de corrupción. Es decir, está bien que a los presidentes se les pueda llevar ante la justicia por acciones indebidas o concretamente ilegales que hayan cometido durante su mandato, pero también es necesario que haya estabilidad política, porque de otra suerte termina siendo más costosa la cura que la enfermedad. Y sí me parece que Perú está pasando por una situación de esta naturaleza. O sea, sin ir más lejos, cuando Mario Merino asume la presidencia después de que Martín Vizcarra fuera acusado por actos de corrupción durante su gestión como gobernador provincial, pero hay que decir que el señor Merino tenía también acusaciones de corrupción detrás de él, más graves, más robustas y más numerosas que las del presidente Martín Vizcarra. Entonces eso nos lleva a la sospecha de que estos movimientos sobre quién ocupa la casa de Pizarro pues obedecen no tanto a una voluntad de luchar contra la corrupción, y sí más a una voluntad de ejercer venganza política contra adversarios. Y eso pues es una situación que yo considero es grave y es digna de análisis, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente que es digna de análisis, y se tiene que ver, se tiene que analizar todo lo que está pasando en la región, mi querido René. Me encanta el análisis que tienes a nivel internacional, porque la verdad es que se ve que conoces bien a los actores y a los personajes, y seguiremos muy al pendiente de lo que está sucediendo en esta región. René Palacios, te mando un abrazo, querido amigo, se me va el tiempo. Como siempre, el cariño de siempre. René Palacios Gaguín.